Para los desafíos de un mundo en constante cambio, se necesita una formación integral. Por eso, integramos las artes y las humanidades. Aquí, la carrera comienza con un proyecto de vida. Desarrollamos el pensamiento crítico para dialogar con la complejidad. Aprendemos a comunicar ideas con impacto y creatividad. Porque los grandes problemas se abordan desde múltiples perspectivas. Se pueden elegir minors que amplían nuestra visión profesional. Fomentamos experiencias internacionales y el intercambio global, y herramientas para construir una carrera con proyección, para ser profesionales autónomos que gestionan su propia trayectoria. Formamos profesionales de excelencia, personas integrales, profesionales que transformen la realidad, con propósito, flexibilidad, interdisciplina. Personas que proyectan su desarrollo hacia el bien común. Nuevo modelo formativo Finis Transforma. Universidad Finisterre. Hola a todos, ¿qué tal? Un gusto saludarlos. Estamos acá con Pablo Balso, él es el director de nuestra escuela de diseño. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy bien, gracias Connie. ¿Y tú, cómo estás? Bien, también, muchas gracias. Mira, la idea es que tú nos puedas responder la siguiente pregunta. Si esto lo está viendo un estudiante de tercero o cuarto medio y tiene interés por la creatividad, la innovación, los objetos, la estética, y se está preguntando si quizás diseño es su carrera, cuéntanos desde el punto de vista disciplinar, qué hace un diseñador, cuáles son también las principales inquietudes o intereses que tienen quienes eligen esta carrera. Bueno, diseño tiene que ver con, o el interés por el diseño, yo diría que en principio está relacionado con las personas que les gusta hacer cosas, ¿verdad? Que Ya, les gusta hacer cosas con sus manos, que les gusta dibujar, tal vez construir, armar cosas. Hay algo manual y un placer por el hacer y por el crear manual bastante relacionado con el interés de la carrera. No tiene que ver con lo que tú después tal vez vas a hacer o no, pero sí suele ser una característica. O sea, si tú perfecto. eres un estudiante que te gusta las artes plásticas, que te gusta la tecnología, que te gusta lo manual, que te gustan los videos, las fotos, tal vez la ilustración, y te gusta hacer esas cosas, porque pueden gustarte y no gustarte hacerlas, ¿verdad? Pero si te Claro, gusta hacerlas, suele ser una característica de alguien que elige una carrera como diseño. perfecto. ¿Ya? Entonces, tiene que ver con este interés por, bueno, por crear cosas, por la parte más manual como que ellos ven algo y quieren hacer cosas, tienen interés por, tú decías, también por lo artístico, lo visual también, me imagino que es importante. Quería preguntarte, alguien que le hace sentido esto, cuando te escucha, dice, a mí me llama la atención esto. Yo quiero crear cosas, tengo interés por lo manual, por lo visual, por construir, como que tú mencionabas algo importante como el placer de hacer algo. Em, Cuéntame, ¿por qué alguien que te escuchó ahora y que quiere y siente que diseño puede ser su carrera, ¿por qué elegir estudiarla acá en la Finis? Cuéntanos cuál es la diferencia que tiene respecto de otras escuelas de diseño, cuáles son nuestras fortalezas, las fortalezas y aspectos diferenciadores de la malla. Ya. Bueno, primero vinculándolo un poco con la pregunta anterior, Ujú. esto tiene que ver con lo creativo, ¿verdad? Con la creatividad. Y la creatividad entendida no como un talento, sino como una forma de hacer las cosas. Ya, Eh, Había un legendario guionista de los Monty Python, que era una agrupación de escritores, guionistas y creativos ingleses, que desarrollaron una serie de películas, que hablaba de esta forma de hacer, como la creatividad. Una forma como lúdica, divertida, que se equivoca, pero también disfruta con eso y vuelve a intentar de nuevo para volver a crear, y no como un talento, sino como una forma de operar. ya, Entonces, diseño tiene que ver con, primero, la capacidad de observar, reflexionar y descubrir oportunidades en cómo el diseño puede mejorar
la calidad de vida o elementos sociales en general, ¿verdad? Entonces, por dar algún ejemplo abstracto, diseño tiene además diferentes especialidades, ¿verdad? En nuestro caso Claro. está la especialidad que tiene que ver con la comunicación visual, con lo gráfico, y la especialidad que tiene que ver con el equipamiento y los objetos. Entonces, en ambas especialidades operan desde la misma forma. Tiene que ver con esta capacidad que se desarrolla durante la carrera de poder observar situaciones donde tú determinas o encuentras que el diseño puede contribuir. Y te voy a contar un ejemplo ¿Ya? que le doy yo a los postulantes en general cuando vienen. Un ejemplo bien simple de cómo puedo yo observar y crear algo. Imaginemos que yo me pongo a recoger hojas de árboles. ¿Ya? Este es un ejemplo que le doy siempre a un postulante para que pueda comprender cómo desde lo cotidiano y lo habitual y lo diario tú puedes inventar un proyecto creativo o cómo el diseño puede contribuir a beneficiar una X situación. Entonces, supongamos que yo me pongo a recoger hojas de árboles. En este caso en la comuna de Providencia, porque la universidad ¿Ya? está aquí, solo por eso. Claro. Y recojo diferentes hojas de árboles, de diferentes árboles. Y supongamos que esas hojas las voy prensando para dejarlas planitas, las voy pegando en una libreta, no sé, una cosa como esta, pequeñita, y en una hoja, aquí no hay nada, pero en una hoja yo pego la hoja del árbol y supongamos que le pongo las características de la hoja del árbol. Si el árbol es de hoja perenne o caduca, ¿verdad? Y tal vez puedo averiguar un par de situaciones más del árbol como el tamaño, el que crece, la cantidad de agua que necesita, tal vez su origen. Ujú. Supongamos que eso lo hago en esta libretita. Aquí pongo la hojita y aquí al otro lado puedo poner una foto del árbol o un dibujo. ¿Ya? En ese momento yo tendría una colección de hojas de árboles y fotos de árboles, ¿verdad? Claro. Pero si yo lo llevo en función del diseño, yo podría crear a partir de esa recolección de los elementos y la observación de esto, podría crear, por ejemplo, una guía turística para recorrer una comuna, en este caso Providencia, Mm, a través de sus especies arbóreas, ¿verdad? perfecto. Las guías turísticas se hacen y se diseñan y se crean por algún criterio. Por ejemplo, una guía turística en relación a los museos, a los edificios, a las tiendas, a los restaurantes, no lo sé, cualquier criterio. En este caso podríamos crear una guía turística a partir de las especies arbóreas e invitar a recorrer una comuna a través de sus especies arbóreas, que sería un público distinto, ¿verdad? Entonces, Claro. aquí el diseñador o la diseñadora tiene la capacidad de observar la comuna en este caso, los árboles, las características. Yo dije los árboles por decir cualquier cosa, podría haber sido otra característica, ¿verdad? Pero a través de esa observación, esa capacidad de reflexión y esa capacidad de identificar una oportunidad o una problemática, propone una solución de diseño que da cuenta de cómo puede contribuir esto al turismo en una X comuna, ¿verdad? Entonces, nosotros como carrera de diseño, ese es nuestro foco. Nuestro foco es desarrollar esta capacidad de observación, reflexión y creativa, porque convengamos que esta es una propuesta bastante creativa, ¿verdad? El, Claro. el- el abordar una propuesta de guía turística desde una perspectiva diferente y creativa, y también lo dotamos de las herramientas formales concretas que necesita una persona para poder materializar esta idea y que no sea solo una idea. Es Claro. una idea que los estudiantes tienen la capacidad de desarrollar, pero también de producir, ¿verdad? Y podríamos ir a diferentes temas abordados desde, por ejemplo, la observación como las hojas de los árboles, o a otras problemáticas o situaciones donde el diseño podría contribuir también, como, voy a decir cualquier cosa, pero incentivar la lectura de una X, en un X público, el diseño puede contribuir a ese tipo de cosas también, ¿verdad? Porque está esta función de cómo el diseño construye o da valor a los elementos, ¿verdad?
Perfecto, Pablo. Yo creo que quedó súper claro, sobre todo, como tú también lo mencionabas, en relación a la pregunta anterior, respecto también como de las características tanto que tienen que tener como los intereses también y también para qué nosotros los preparamos, porque tienen que tener también esta como ganas de observar y nosotros también les vamos a dar las herramientas para que ellos tengan las capacidades de observar y materializar las cosas, de que Mm, las ideas que se les ocurran las puedan materializar, que puedan descubrir oportunidades, esto mismo que tú mencionabas, porque claro, puede ser que solo quede en una libreta que tiene hojas, pero la idea es que nosotros los preparamos para que ellos vean en esa libreta una oportunidad de hacer algo más. Y yo creo que eso también obviamente genera mucho la diferencia, porque es una carrera muy creativa, como tú también lo mencionabas. Y también te quería preguntar respecto a cómo es el trabajo quizás que ellos van desarrollando como a lo largo de la carrera. Si es que tienen como algún trabajo práctico, si trabajan quizás con casos reales, cómo es también la formación interdisciplinar, porque obviamente la creatividad y todo esto tiene mucho que ver también con una formación interdisciplinar, no quedarse como solamente en un aspecto, y eso también, por supuesto, que conversa con nuestro modelo formativo. Cuéntanos un poquito más sobre eso. mm. Bueno, diseño es una disciplina que siempre está en función de un otro, ¿verdad? El diseño, a diferencia tal vez de otras disciplinas, no está en función de sí mismo. O sea, siempre es para un otro. Si Ya, es que nos quisiéramos remontar tal vez a la historia, alguien observó que las personas comían con la mano y luego inventó o diseñó la cuchara, ¿verdad? claro, Entonces, siempre está en función de lo social, de la observación y de cómo yo contribuyo y mejoro las condiciones de vida, de comunicación de un otro. Está en áreas distintas, ¿verdad? Está en el mundo de la comunicación visual y también está en el mundo objetual o de los espacios. Eh, diseño es un verbo, ¿verdad? El diseñar es un claro. verbo. Entonces está en función bueno, de cómo ese verbo se articula con otras cosas. La malla curricular está compuesta por una serie de líneas que si la revisan luego en la web de la universidad, van a poder visualizar cómo se ordena y cómo una serie de asignaturas tributa a esta línea. Y hay elementos que tienen que ver con tu capacidad de materializar ideas, cómo yo una idea la logro bajar en algo concreto, ¿verdad? En un objeto, en un producto, en una imagen, que es una capacidad muy importante de los diseñadores porque muchas veces las problemáticas o las ideas son elementos abstractos, Claro. ¿verdad? Y desarrollan esta capacidad de concreción y de materializarlo en algo, eh, que es una capacidad muy fuerte en los diseñadores y las diseñadoras, ¿verdad? Entonces, pero también hay otra serie de asignaturas que tributan a la capacidad de un profesional de entender esa necesidad o esa problemática social o humana, de entenderla en función de quién es el público, quiénes son las personas, el lugar donde están, ¿verdad? Entonces, si yo observo, por ejemplo, voy a decir otro ejemplo ficticio, pero si yo me pongo a observar una comunidad de apicultores, ¿verdad? Los que hacen miel, Ujú. esto es algo que ya se hizo en el pasado, pero voy a observar una serie de características, por ejemplo, que las abejas los pueden picar, entonces hay un tipo de vestuario que fue diseñado para esa protección, ¿verdad? Hay una serie de elementos que te permiten recoger la miel, bueno, pero si yo observo otra, otra labor, otra función o otro grupo objetivo muy distinto, como tal vez, por ejemplo, una situación de educación escolar, voy a observar otras características muy distintas y probablemente mi solución de diseño sea muy diferente, ¿verdad? Tal vez en una situación escolar o de educación el objeto que se necesite crear tenga que ver más bien con un libro o un video, a diferencia de los apicultores que estábamos hablando de objetos, herramientas
y vestimenta. Entonces, también el diseñador tiene esa capacidad de diagnosticar y de entender a ese grupo y público objetivo con una serie de herramientas formales que le permite no solamente inventar cosas creativas porque sí, sino inventarlas para un otro y que funcionen y sirvan para algo. Entonces, también hay una serie de asignaturas que apuntan a eso. Después hay otra serie de asignaturas que tienen que ver con tus capacidades de representación y de lenguaje, que son las herramientas formales, que tienen que ver con las imágenes, con la fotografía, con la ilustración, con el video, con la animación, que son herramientas formales que te permiten materializar estas ideas en el mundo de las imágenes y también en lo objetual, ¿verdad? Los materiales, la construcción, los procesos de producción. Y luego hay unas características muy bonitas de esta malla que tienen unas prácticas, además de la práctica profesional, Ujú. tiene unas prácticas internas que funcionan en la sala de clase con el profesor, que son las asignaturas que entendemos como asignaturas de aprendizaje más servicio, donde los estudiantes trabajan con clientes reales. Esto Perfecto. un poco más al final de la carrera, donde ya están más preparados, y dan soluciones concretas a problemáticas reales para un cliente real que tiene necesidades específicas y los estudiantes trabajan guiados por el profesor en la sala de clase en esta problemática real. Eso los prepara muy bien para el mundo laboral y les da herramientas concretas y formales para que luego, al enfrentarse a una práctica profesional y después a una posterior a una posterior trabajo, ¿verdad? Estén muy bien preparados, que yo diría que es una fortaleza también en nuestra malla, no solamente el estudio teórico-práctico de la disciplina, sino también la vinculación con su entorno y con la realidad laboral. Sí, eso sin duda es importante porque prepararlos durante toda la carrera para en el fondo lo que después van a afrontar una vez que salgan es sin duda muy importante y este trabajo con casos reales que tú mencionabas hace la diferencia y sobre todo el irlos preparando para que vayan desarrollando esta capacidad de poder concretar lo que tienen en la mente, que yo creo que eso, porque quizás hay gente que es muy creativa, pero quizás le cuesta mucho materializar lo que tienen en la cabeza, lo que se imaginan, lo que están pensando, y yo creo que prepararlos en eso sin duda hace también la diferencia. El tema de entender que trabajan también en función quizás de las necesidades que tiene el otro, de poder entender el mundo como desde esa perspectiva, de mirarlo como más allá, de cómo, qué puedo hacer yo como desde el mundo del diseño para llevar de como A a B, como también como de transformar las cosas, de la creatividad, yo creo que eso también es súper importante. Nos diste también algunos datos como de la malla, de cómo van construyendo como este camino para lograr todo lo que tú nos habías comentado. Y te quería preguntar dos cosas antes para ya ir terminando. Una es, ¿en qué momento tú nos hablaste de estas dos especialidades que teníamos acá en diseño? ¿En qué momento toman la decisión de ir por una o la otra? Y también respecto como del mundo laboral, ¿en qué se desempeña una vez que egresa un diseñador? Ya, vinculando primero hacia lo anterior, esta capacidad de materializar tus ideas tiene que ver también con que este primer ejemplo que di yo de una guía turística sobre las especies arbóreas, eso se le ocurre a una persona creativa, a una persona que estudió diseño probablemente, ¿verdad? O alguna disciplina afín. Entonces también hay una característica en la malla que tiene que ver con la autogestión y la capacidad del emprendimiento y de generar estas oportunidades, ¿verdad? Porque eso es lo Claro. lindo del diseño también, que estas cosas las puedes inventar sin que alguien te las pida, ¿verdad? Entonces, vinculándolo a esa base, eso posiciona a los diseñadores en un campo laboral que no tiene muchas restricciones, ¿verdad? Porque, porque siempre está la oportunidad de proponer y crear. Y es una característica de alguien que estudia diseño, que Claro. tiene esa capacidad de identificar esta oportunidad, observar y crear algo. Si volvemos al ejemplo de la cuchara, a nadie le dijeron, diséñame una cuchara. Más bien surge espontáneamente de Claro. la capacidad creativa de esta persona, ¿verdad? Entonces, eso posiciona a los diseñadores en un espectro
del mundo laboral que creo yo que es diferente, no sé si diferente de todo el mundo, pero sí diferente de muchas disciplinas, eh, porque no necesitas esperar a que alguien te pida algo, lo puedes inventar. Claro, eres capaz Pero como de ir también, buscando esas oportunidades. claro, pero no me refiero con esto que todo se trate del emprendimiento y la autogestión, sino más bien que esa capacidad de proponer te permite instalarte en puestos tradicionales del trabajo del diseño, como oficinas de diseño, oficinas de comunicaciones, oficinas de publicidad y variadas empresas, donde el diseñador que está ligado a la comunicación visual y a lo gráfico cumple esas funciones y cubre esas necesidades que tienen que ver con la comunicación visual, que está relacionada al mundo de las redes, el video, las animaciones, todo el mundo gráfico, ¿verdad? Pero también esta capacidad en la formación de proponer y de proponer tal vez soluciones alternativas diferentes y muy creativas a las situaciones tradicionales, ¿verdad? Y el diseñador de equipamientos y objetos, que se acerca, por ejemplo, al mundo de la museografía, de las vitrinas, de los espacios, de las tiendas o de los objetos, ¿verdad? Del equipamiento, eh, cubre también también está en esas áreas que tienen que ver con las empresas que generan el mobiliario empresarial o de casas o todo lo que tiene que ver con la iluminación y las lámparas o los objetos en sí mismos, ¿verdad? Ujú. Todo tipo de elemento objetual que cumple una función específica, ya sea decorativa o de acción, ¿verdad? Donde hay ese campo tradicional también, ¿verdad? Pero también, al igual que la otra especialidad, está formado con esta capacidad de proponer. De proponer, cualquier persona podría proponer, ¿verdad? Pero en este caso propone soluciones creativas a problemáticas o oportunidades que identifica. Entonces, a mí eso me gusta muchísimo de la disciplina porque se liga mucho a un tema de personalidad, ¿verdad? De las ansias y las ganas de crear. Y, y a diferencia tal vez de otras disciplinas que estén relacionadas con la creatividad, donde, o con la posibilidad de crear, donde ese crear nunca se puede lograr si no te lo encargan, porque o los proyectos son demasiado grandes, o son demasiado difíciles de abordar, o son muy costosos, aquí siempre los puedes crear. Y eso es muy bonito porque en el fondo un diseñador, normalmente una persona que estudia diseño elige esta carrera porque crear es algo que le gusta mucho, entonces después cuando está trabajando siempre está creando, entonces siempre le gusta mucho, Claro, ¿verdad? eso Entonces siempre es es muy bonito importante. porque se genera ese cliché de que cuando tú amas algo nunca estás trabajando, que en Claro. este caso se cumple muy bien, diría yo, con mucha realidad. Yo creo que ¿Mm? fuiste súper claro en todo lo que nos dijiste, porque además hiciste como esta diferenciación respecto a como dependiendo de la línea que tomen también en qué se desempeñan y que sobre todo al ser creativos, eh, como que no existe también como algo tan definido, sino que también van surgiendo siempre oportunidades de acuerdo también a lo que ellos les vaya llamando más la atención. Así que te queríamos agradecer por la clara explicación que nos diste. Y bueno, si ustedes se sienten llamados, identificados con todo lo que también mencionaba Pablo, los dejamos más que invitados a postular a nuestra carrera de diseño. Esta, al igual que todas las carreras de la universidad, tiene ingreso a través del puntaje obtenido en la PAES, pero también pueden postular por admisión especial. Y los dejamos, por supuesto, invitados a que nos hagan todas las preguntas, que nos visiten, que nos contacten a través de nuestros distintos canales, ya sea a través de llamados, WhatsApp, mail, y también los vamos a recibir acá. Así que esperamos sus postulaciones también de cara al año 2026. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a ti, Constanza. Ahora los dejamos con un video. Que estén bien. Chao. Estamos